El Papa Francisco sostuvo que la corrupción es la destrucción de la persona y que el caso Odebrecht es apenas un botón de muestra de un problema que se ha generalizado en toda Latinoamérica. En su reunión con los obispos peruanos, el sumo pontífice se preguntó qué le pasa al Perú que a cada presidente lo meten preso. Entre tanto, el comentario del presidente Kuczynski al Papa en el sentido de que lo único malo que tenemos aquí son los políticos provoca expresiones de rechazo. Y el Papa Francisco afirmó que el fundador del sodalicio, Luis Figari, acumula en la justicia civil denuncias graves donde las cosas pintan bastante desfavorables para él. Mencionó también durante su viaje de retorno a Roma que Figari no solo tiene denuncias por abuso, sino por manipulación de conciencia. El ministro de Transportes, Bruno Yufra, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con el consorcio Kunturhuasi, pero sostuvo que el aeropuerto de Chinchero será de todas maneras. Yufra aseguró que una cláusula en el contrato de concesión con Kunturhuasi permite la culminación de la obra de manera unilateral, por lo que cree que esa empresa no debería iniciar un arbitraje contra el Estado peruano. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra semana aquí en Portada. ¿Qué tal? ¿Has trabajado todo el fin de semana? Sí, claro, como la mayoría de periodistas. Claro, cubriendo esta visita histórica del Papa Francisco. Yo siempre me complazco de estar en las minorías. Ajá. No, yo no he dicho nada, he dicho como casi. No, claro, por eso digo. Pero no tiene nada de malo, solo casi nomás, pues no todos, casi todos. Casi todos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para que puedan reír tranquilos y no se estén aguantando ahí porque no los hemos presentado aún. Le damos la bienvenida a el doctor Juan de la Puente, analista político, periodista también. Un gusto. ¿Pero ha participado usted activamente o como periodista de la visita del Papa? He asistido a la información, es decir, he estado muy pendiente de las informaciones. Como periodista, entonces. Como ciudadano, sobre todo, ¿no? Muy bien, y también le damos la bienvenida a Fernán Altuve, el doctor Fernán Altuve, analista político, que él sí ha estado participando como católico. Así es. Muy bien. Pero no vamos a hablar del Papa primero. No primero, pero no. luego Después sí, por supuesto. Así es. La primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con un informe, un reporte de Cuarto Poder que se difundió ayer y en el cual pues se señala que $1 millón fueron pagados por Odebrecht por servicios de consultoría prestados por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski a esa constructora y que no aparecen en los registros que Westfield ha remitido a la comisión. Ese contrato fue firmado por Westfield, pero no aparece como que hubiese recibido ese dinero. Esto de acá ha generado un comentario de parte de la presidenta de la Comisión Lavajato, la señora Rosa Bartra, quien ha dicho que el presidente debe entregar a ese grupo de trabajo su reporte de movimientos bancarios, tal como se comprometió a hacerlo con el Ministerio Público. Esto, por supuesto, para esclarecer si recibió el dinero de las empresas brasileñas, de esa en concreto o de alguna otra. Yo no sé si ustedes pudieron ver el reportaje ayer. De nuestro compañero Daniel Llovera, ¿no? Además Yo que he está visto haciendo el dos seguimiento. reportajes en los domingos anteriores, Sí. es decir, hubo uno primero la semana pasada Sí. y hubo uno ayer que creo que son parte de la misma investigación, es una sí. secuencia. Que creo que está bastante bien hecho, que tiene todo el sentido y que muestra con una investigación certera las inconsistencias que ya se veían en las declaraciones del presidente en el momento de la vacancia, pero que no se habían expuesto o que habían sido encubiertas por aquellas personas que habían estado declarando a favor del presidente con buena fe, seguramente, creyendo que lo que él decía era lo adecuado, pero que definitivamente muestran que las relaciones entre Westfield, American Latin Investment, no sé cuál es el nombre exacto, de otra empresa que se ha mencionado que tenía a First Capital como relacionada, es un conjunto de empresas vinculadas
y que ahí hay una composición de intereses de un lado y de otro, que lo que terminan haciendo es confundir, pero lo que hay es una relación de colaboración entre ellas y vinculación para los fines que se están viendo. Entonces, yo creo que es una muy buena investigación y que vuelve a poner sobre el tapete las inconsistencias de las declaraciones del presidente y explica ese deseo de un conjunto de personas por sacar a la presidenta de la comisión, que es en cierta manera la que ha ido llevando desde la comisión a buen puerto un conjunto de informaciones que solamente se han conocido gracias a la prensa o a la comisión, pero no por ninguna otra intervención de nadie. Alianza para el Progreso no es por el cambio. Y son ellos los que El están pidiendo que se Nuevo Perú vaya. es la otra bancada que está pidiendo eso. Pero definitivamente... Pero no pertenece Sí, pero a ellos, la comisión. pero ellos han estado aliados con el presidente para su no vacancia. Unos porque se fueron y otros porque han votado por él. La cosa es muy clara. Cada vez que alguien cuestiona a este gobierno, que ya sabemos todo lo que tiene, termina defenestrado. La señora Príncipe defenestrada, la procuradora defenestrada, el contralor defenestrado, y ahora quien está llevando a cabo la investigación también la quieren defenestrar. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que hay una organización de intereses, y probablemente de intereses muy grandes, que está o atrás de parlamentarios o atrás de políticos, pero lo que no quiere es que se sepa la verdad. La firma a la que aludías es Latin American Enterprise Fund Managers. Exactamente, es esa empresa que también sería de propiedad del presidente de la República y que, según se ha descubierto en las informaciones del señor Llovera, hay declaraciones expresas de que First Capital es una subsidiaria de esa empresa del presidente, lo que haría sentido de por qué hay la interrelación donde se le paga a una y trabaja a la otra, porque al final de cuentas hacen parte de una misma concertación de intereses de empresas vinculadas. Juan. Y de acuerdo, pero no entiendo por qué hacer una relación entre la impecable investigación de Llovera y una defensa de Rosa Bartra y como presidente de la comisión. Porque se supone que la investigación de Llovera es una investigación independiente, no es una investigación ordenada por la presidenta Rosa Bartra, presidenta de la comisión. Eso lo tengo claro. Me queda claro que las dos investigaciones, reportajes a los que se refiere Fernán, evidentemente son parte de un mismo paquete. Y yo creo que eso evidencia que recién estamos en los orígenes, en los inicios de un caso grande. Y grave. Sí, caso grande y muy grande. Ahora, en términos políticos, yo diría que siendo que no solo está investigado en el Congreso, sino que hay una indagación en la Fiscalía, nosotros ya lo que tenemos es un ejecutivo liderado por un presidente investigado. Hace 4 meses esta situación no existía. Y entonces, en términos políticos, nuestra democracia tiene un presidente bajo indagación. Eso es un problema para la democracia, es un problema para el presidente, para las relaciones entre los poderes, y a mí me parece que lo que está sobre la mesa, lo diga o no lo diga la señora Bartra, es una especie de pedido, mandato, reclamo o expectativa, como quiera llamarse, al presidente para que defina un esquema de colaboración tanto con la Fiscalía como con el Congreso. Es decir, necesitamos saber a qué atenernos en relación al presidente en este asunto. ¿Va a entregar información? ¿No lo va a hacer? ¿Se ha allanado a que la Fiscalía le levante el secreto bancario? Sí. ¿Cómo va a ser con la información que existe en relación a su pago de impuestos en Estados Unidos? Es otra pregunta. Y hay otros temas que están alrededor de este asunto, como por ejemplo la respuesta del señor Sepúlveda. Sé que en febrero se le será cursado una invitación o una citación para ser interrogado. Y entonces necesitamos saber también el temperamento del señor Sepúlveda, que es una pieza clave en esta información. Redondeas tu punto de vista diciendo, hoy día, en que ya está claro que el presidente de la República, representante de todos los peruanos, líder del Ejecutivo, está sometido a una indagación, lo que tiene que hacer un régimen democrático es definir las reglas de juego de este presidente con las indagaciones.
Porque si esas reglas de juego no están definidas, yo creo que lo que viene es una precarización de estas relaciones y una vulnerabilidad mayor de la Presidencia de la República como una institución del Estado. Si nos permiten un momento, vamos a ir a Chosica, donde el río ha aumentado, creo que es en la zona de Moyopampa específicamente, y amenaza seguramente con un desborde. Nuestro compañero Carlos Ábalos está ahí. Adelante, Carlos. Buenas noches, así es, compañeros, muchas gracias en el estudio. Realmente es preocupante la situación para los vecinos de la zona de 28 de julio, Cantagallo, de la zona de Moyopampa. Acá está el río, ha aumentado, es impresionante el caudal. Hasta hace algunos minutos, y es por eso la alarma, miren cómo la fuerza del agua ha podido arrancar a uno de los árboles más antiguos de la zona, prácticamente desde su raíz, cómo lo ha arrancado desde la superficie, incluso también toda la zona del piso ha sido dañada. Esta era una vereda, si la luz me ayuda, esta es parte de la vereda, y a un costado podemos ver al arbolito, bueno, era un arbolito, el árbol ha quedado realmente removido, y hacia el frente podemos ver una flota, bueno, una cuadrilla de bomberos que están en la zona de La Perla. Cruzando el río es la zona de La Perla. Ahí también se están tomando las disposiciones de seguridad. Esta es una zona también que fue afectada el año pasado, por cierto. Los vecinos han demandado que se pueda realizar los trabajos de prevención con mayor celeridad. Nos comentaban de que en el mes de mayo, junio, este río se podría cruzar hasta caminando, porque no había aumentado el caudal, pero que los trabajos recién han empezado en el mes de diciembre. De diciembre a enero, realmente es muy poco el tiempo, y ya pues han anunciado el día de hoy por parte de Senami que en 18 regiones del país, sobre todo en la sierra, van a haber intensas lluvias, y por lo tanto eso va a derivar en lo que ya conocemos como lloviznas, lluvias, y después el huaico. Miren, hay una familia aquí en la parte superior que están contemplando esta situación con preocupación, por cierto. No es un espectáculo, pero lo que ellos están haciendo es ver lo que está ocurriendo con gran preocupación. Hay muchos vecinos que nos han solicitado que se envíen carpas, porque en esta zona en la que estamos es realmente peligrosa. Puede salir el agua, como que ya salió también temprano. El agua ha salido por este lugar, por este muro de contención que es bastante alto, por cierto. Pareciera de que no, y estamos justamente parados en este lugar donde el agua se ha salido. Ahí están las marcas, cómo ha inundado en la superficie delantera de las casas, ¿no? Lo que viene a ser los jardines, las veredas de una urbanización. Se ha inundado, se ha salido todo lo que es el agua, y hay alerta, cordones de seguridad. Las empresas eléctricas también están trabajando en la zona. Se cayó un poste más temprano, aquí en la zona de 28 de julio de Cantagallo, y un poste se estaba moviendo por la fuerza, por la intensidad del río. En estos momentos se puede decir que ha bajado un poquito, según lo que nos comentan los vecinos, pero nada garantiza de que esto no pueda aumentar el día de mañana o más tarde. Esto depende en realidad de la frecuencia de las lluvias. Muy bien, gracias. Este Carlos, es el panorama, entonces. Por la información. Más que preocupación, lo que causa es indignación. ¿Otra vez? De verdad que las autoridades paran o en la luna, o ya uno no sabe si, no sé, guardan su plata, corrupción, porque todos los años pasa exactamente lo mismo. Bueno, muy reniega, la verdad. Bueno, continuemos a ver entonces hablando de corrupción. Con Odebrecht, por favor, no lo terminamos de redondear, no sé. Eso era básicamente, ¿no? O sea, sí, tú estás tan enredado, o sea, no es bueno hacer comparaciones, pero es como lo que sucedió con el señor Toledo, ¿no? Que la plata fue para allá, luego por acá, luego por el otro lado, ¿no? Entonces tenemos a Westfield, First Capital, Latin American Investment, que una firmó, pero la otra recibió la plata y ejecutó.
Esto es un enredo. No, que yo Claro, era el dueño, pero yo no me precisamente- encargaba de la Pero asesoría. precisamente eso se trata, ¿no? Las tramas corruptas recurren a mecanismos enredados, enrevesados, de opacidad, que tienen ese propósito. Y se Confundir. supone, claro, que el objetivo de una investigación es más bien desenredar esos ovillos, ¿no? Y presentar las cosas con mayor claridad, ¿no? Pero mi reflexión iba al tema de que necesitamos hoy día tener precisión respecto a las relaciones entre estas investigaciones y el principal investigado, considerando que ya tenemos, digamos, un caso Kuczynski en curso, ¿no? Lo tenemos ya hace tiempo, ¿no? Claro, pero... ¿O crees tú que de repente, recién desde estos últimos Lo que reportajes, pasa sobre todo es el domingo que, a ver, pasado, cambia la situación del presidente Lo que de la pasa es que República? hemos vivido con un vértigo de acontecimientos desde la vacancia, ¿no? Porque fue la vacancia, inmediatamente pues viene el indulto, vino el Año Nuevo, después vinieron el gabinete, el sismo y el Papa. Pero hoy, digamos, ese vértigo nos devuelve a un hecho real, y es que Seguimos. no hay en este momento un país de América Latina cuyo presidente esté con un grado de investigación de esta magnitud. Hay una investigación, me parece, en relación al presidente de Colombia, ¿no? Como tal, pero digamos en una situación distinta a la que se ve. Totalmente. Entonces me refiero a que ahora ya posicionados sobre este hecho, debemos decir que, considerando las declaraciones del señor Odebrecht, considerando todo lo que ha actuado la Fiscalía, el Congreso, etcétera, evidentemente tenemos un caso. Y ese caso es un caso que tiene nombre, ¿no? Así como hay un caso Toledo, un caso Humala, un caso Heredia, hay, ¿no?, un caso Keiko Fujimori en relación a los gastos de campaña, etcétera. Tenemos un caso Kuczynski. Solo que en este caso, ¿no?, y quien es portador de ese caso ejerce la presidencia de la República, y en eso reside lo delicado de estas circunstancias. ¿Debió ser vacado PPK? Bueno, pero hoy día ya no tenemos por entrar a ese debate, ¿no es No, pero cierto? le pregunto nomás, ¿debió ser vacado o no? Yo he escrito sobre esto. A mí me parece que la idea de que el Congreso. Perú vivía una especie de golpe de Estado No lo asustó era. a muchas fuerzas políticas a tomar una decisión determinada o abstenerse de esa decisión. Claro, pero digamos, la información que teníamos hasta ese momento, hasta el 21 de diciembre, ¿ameritaba una vacancia presidencial o no? Yo creo que la votación de la vacancia presidencial no solo fue sobre la vacancia presidencial, fue un conjunto de elementos. Después se descubrió que esa votación estuvo también impregnada por una negociación por el indulto. Claro. Yo creo que hoy día estamos en otro momento. Hay una vuelta de tuerca, y en esa vuelta de tuerca muchos de los que votaron a favor de la vacancia han rechazado una nueva moción de vacancia, ¿no? Podría ser incluso que en un momento determinado... Es que la nueva moción de vacancia es por el indulto, diferente. No están presentando una moción de vacancia por nuevos temas relacionados Pruebas a Odebrecht. nuevas. Ya, pero y el esa presidente. vacancia ese negociado estuvo relacionado ¿a qué? Al aire no, estuvo relacionado a la compra de votos o a la conquista de votos en relación a la vacancia. Por lo tanto, tiene una relación, yo diría, directa con este asunto. Solo que hoy día las fuerzas políticas razonan de otro modo en el Parlamento. Yo tengo la sensación de que el presidente es débil, pero también el Congreso es débil, porque a la mayoría absoluta se le fueron 10 votos. Y hoy día el Congreso está en receso y no sabemos cuál va a ser el temperamento, el tipo de oposición que hará el fujimorismo. Pero fuera de eso, yo quiero señalar que nosotros necesitamos establecer las relaciones entre este personaje investigado y la Fiscalía y el Congreso, porque yo creo que eso ayudaría mucho a la estabilidad y la gobernabilidad. Muy bien, estás investigado, pero estas son las reglas de juego. Mientras estas reglas de juego no estén claras, yo creo que vamos a tener turbulencias. ¿Qué cosa deben comprender esas reglas de juego? Primero, lo digo, ¿no? Esa regla de juego. ¿El presidente va a allanarse a la investigación del Congreso o no? ¿Con esta comisión? ¿Con otra? ¿Con cualquiera? ¿Con Rosa Bartra de Ella dijo presidenta? que ¿Con sí. otro? Perfecto. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Primero. Segundo, ¿cuándo va a recibir a la comisión? Tercero, ¿va a levantar el secreto bancario? ¿Va a entregar información vinculada a su pago de impuestos en Estados Unidos? Es un paquete básico, digamos yo. Y el segundo paquete tiene que ver con lo que ha salido de llover, es decir, Que información explique eso. específica. Ahora, yo sé que el presidente no puede estar dando mensajes a la nación todos los días, pero necesitamos un relato completo, ¿no les parece? Desde el principio. Hace Así rato que queremos la historia completa.
A ver, ¿qué dice el doctor Altuve? Bueno, que solamente para aclarar, cada vez que usted viene por las redes sociales siempre ahí mandan como que la pepa, que usted ha sido abogado del señor Barata. No, del señor Barata no soy su abogado. De Odebrecht, de la empresa. Cuando la empresa Odebrecht, y agradezco que pregunten porque me permite hablar del No, tema es que lo y digo, agradecer. No, porque está bien, está bien. Y explicar. Entonces, para que lo vuelva vuelvo por a explicar. enésima vez. No importa, mejor me permite explicar, les agradezco. Yo he sido abogado en la crisis que tuvo esa empresa y lo que he señalado y los asesoré para que colaboren. A la fecha de hoy son la única empresa involucrada en escándalo de corrupción que está colaborando con la justicia. Hasta ahora ninguna empresa ni funcionarios en el Perú han colaborado y tiene colaboradores eficaces. Por lo tanto, han seguido mi consejo y a todos los que no me han pagado ni han sido mis asesorados, pero que están en la misma condición, les digo gratuitamente: colaboren, pónganse a derecho, vayan donde el fiscal y digan la verdad. Porque el otro camino es el camino que dice Juan de la opacidad. El camino del poder invisible tratando de enredar las cosas para que no se sepa la verdad. ¿Qué es en lo que estamos con el gobierno del señor Kuczynski desde hace meses? Tratando de enredar las cosas, de sacar a las procuradoras que investigan, de sacar a los contralores que investigan, de quitar a los parlamentarios que investigan. ¿Por qué? Porque esto es la punta del iceberg de algo muy grande, de un poder invisible, de relaciones de carácter económico, de corrupción inmensa, y quieren evitar que se sepa toda la verdad. ¿A quién le está mandando el mensaje? A todos los que están involucrados. ¿O no has encontrado que hay un club de constructoras? ¿O ustedes piensan que ese club de constructoras se ha puesto a derecho? ¿Han ido a decir, sí, esto que está pasando lo hemos hecho, pedimos disculpas, nos acogemos a derecho y vamos a pagar nuestras culpas penales y nuestras culpas económicas? ¿Lo han hecho? No, están diciendo que todos son inocentes, viéndonos la cara. Porque en el Perú el derecho se ha acostumbrado a la mentira. El señor Toledo mintió, no, Ecoteva no era así, no era así, y sigue mintiendo. Y todos ya sabemos que es cierto. En el caso del señor Kuczynski, se ha presentado al Congreso y ha dicho que es mentira, y cada día con el señor Llovera, con los procuradores, con los fiscales, nos damos cuenta que aparecen más cosas y no se ponen a derecho y dicen la verdad. El que dice la verdad sale antes, soluciona sus problemas antes. Ponerse a mentir y a decir no, lo único que hace es atrasar llegar a la misma conclusión. Van a recibir una sanción porque las pruebas existen. Las declaraciones de la empresa Odebrecht se han hecho con pruebas, con evidencia, no son dichos. Y lo van a ver en el tiempo. Hace un año se conversaba de esto y hoy día están las pruebas. Entonces, hay gente que con buena voluntad o que tiene creencia en el presidente lo defiende y me parece muy bien si creen en eso, pero las defensas que hacen, por ejemplo, diciendo, ay, miren, el señor Odebrecht ha dicho que era una piedra en el zapato, eso es muy bueno para el presidente. Por supuesto que no es bueno para el presidente, porque ¿por qué dejó de ser una piedra en el zapato? Y él todavía lo dijo en la entrevista que le hicieron. ¿Por qué nadie dice que Odebrecht ha dicho que yo fui una piedra en el zapato? Nadie lo repite. Y después dejaste de ser una piedra en el zapato. ¿Por qué motivo dejaste de ser una piedra en el zapato? Y aparecen un montón de depósitos bancarios. Ya sabemos por qué dejaste de ser una piedra en el zapato. O sea, eso es una prueba más que clara de que haya habido una concertación para el cambio de voluntades, una compra de voluntades. El señor Sepúlveda se para ante un reportero y le dice, mis temas privados no tenían nada que ver con el Estado. Lo que hacía el Estado no tenía nada que ver con mis temas privados. No tenía nada que ver. Y cuando la empresa Odebrecht, en el tema de Olmos, emite bonos por 100 millones, ¿quién le avaló a los inversionistas que si había un problema iban a estar garantizados esos bonos? El Estado. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran los que firmaron? El presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República y el ministro de Economía. Nombres: Toledo, Kuczynski y Zavala. No había relación entre este negocio privado, entre esta emisión de bonos y el Estado. Por supuesto que sí. Pero Zavala, ¿qué tendría que ver en todo esto? Era ministro de Economía. Ya, pues, pero el ministro de Economía, pero no por haber sido ministro de Economía, tiene que haber estado coludido con la empresa para poder... Yo estoy mencionando a las 3 personas que estaban en el decreto. Que ese decreto lo que termina haciendo es dándole un beneficio a una empresa que le había pagado desde el 2004 al presidente del Consejo de Ministros y que de todas maneras le había pagado al presidente Toledo. Pero tenemos acá las constancias de estos pagos por supuestas asesorías. Pero en el caso del señor Zavala... No, yo no sé. Yo lo que estoy diciendo es quiénes son los que han firmado. Ustedes ya investigarán. No sé si el señor Zavala habrá declarado que a lo mejor él también ha asesorado. No lo sé. Eso ustedes lo investigarán, son periodistas.
Lo cierto... Y no está investigado el señor Zavala tampoco. No está Para investigado. nada, en Obviamente absoluto. firma porque era ministro de Economía. Claro, está Tenía que firmar, pero de ahí Pero a- no, Los pero ha ministros no insistido. tienen que firmar lo que no están de acuerdo. No, claro. Pueden No. ser piedra en el zapato, pero a lo mejor dejas de ser piedra en el zapato. Entonces, lo que está pasando, por favor, o sea, esto es una situación de enorme gravedad y no nos podemos autoengañar. Entonces, aquí hay gente que con buena voluntad quiere autoengañarse, quiere convencerse. Esas son las personas que, por algún motivo, no le dijeron al presidente: señor presidente, con la situación que usted tiene, como dice Juan, usted a la presidencia la está perforando, la está destruyendo. Entonces, Juan tiene una posición, digamos, institucional para fortalecer la presidencia, para encontrar un camino de llevar esta dificultad de la mejor manera con el Congreso e institucional. Tú eres más radical en lo Yo que creo que planteas. la situación es extremadamente más grave. Creo que lo que está saliendo del señor Llovera son cosas que dan indicios de muchas cosas más graves, y creo que muy pronto vamos a tener informaciones de cosas mucho más graves que van a hacer que este camino sea inviable, ¿no? Esto de las reglas de juego que menciona Juan, ¿a ti te parece que es un tren que partió hace rato, que ya no viene? Yo creo que ese tren fue el que el presidente debió tomar cuando no le dio la gana de reunirse con la comisión. O sea, yo creo que, como digo, Juan tiene una visión institucional, pero yo creo que ese camino hace tiempo que se ha... ¿A qué me refiero con las reglas de juego? O sea, cuando una persona de la jerarquía del presidente de la República se encuentra investigada, es obvio que esperamos algo de ella. Y lo que esperamos primero es un relato completo, que no lo tenemos. A eso me refiero con la primera regla de juego, ¿no? La segunda regla de juego es saber, ¿no?, cuál es su disposición para colaborar con la investigación. Segunda regla de juego. Tercera regla de juego: cuál es su disposición para entregar una información para que no nos enteremos de esas informaciones, ¿no?, a cuentagotas, y por el trabajo eficiente, eficaz, impecable de las unidades de investigación, en este caso de Daniel Llovera. Una cuarta cosa es saber cómo va a ir el proceso en relación a una persona que tiene que hablar en esto bastante, que es el señor Sepúlveda. O sea, no estoy diciendo que al presidente se le exima, al contrario, que se le rodee de un conjunto de apremios para que esto vaya por buen camino. Y por una razón que además sí es política, y es que el Congreso llevó a cabo una vacancia, un proceso de vacancia, que fracasó, ¿no? Y entonces yo me pregunto, en términos políticos, ¿esto a dónde va? Esta investigación del Parlamento. ¿Va a un nuevo pedido de vacancia? Vamos a esperar un tercer lavajato. El primer lavajato fue en diciembre, el segundo lavajato de 2016, el segundo lavajato fue en diciembre de 2017. ¿Vamos a tener un tercer lavajato como explosión o vamos a tener pequeños brotes como el de esta investigación u otros más que van a seguir enrareciendo el ambiente político y la rebaja de confianza? El principal elemento de esta crisis es la incertidumbre, ¿no? Y eso es un elemento clave. Y finalmente, porque a mí me parece que si nos atenemos a logros en el sentido procesales, o sea, la Fiscalía ha avanzado bastante. Debido al trabajo de la Fiscalía hay un expresidente con pedido de extradición, hay un expresidente detenido y la primera dama también detenida. Y entonces, si se trata de defender a quienes investigan, yo lo primero que defiendo aquí es la independencia y la autonomía de los fiscales. Y a mí me parece que en ese contexto plantear, no decir nada respecto a la investigación en curso contra el fiscal de la Nación en el Congreso de la República y la apertura de una especie de investigación paralela de la cual no sabíamos mucho a través del Consejo Nacional de la Magistratura, va en el mismo sentido que señala Fernán, es decir, no se pueden hacer al costado, ¿no?, poner al margen de los procesos a las personas que están investigando o a quienes dirigen instituciones que están investigando. Eso yo creo que también entran a las reglas de juego para hacer que este proceso termine enriqueciendo la democracia. O sea, PPK y Keiko son los más interesados en que saquen ese fiscal de la Nación. Es que no lo simplifiques de esa manera. No, pues lo que pasa es que acá tienen al fiscal de la Nación con esta acusación
que viene supuestamente solo por parte del fujimorismo interesado en que no se investigue a Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori. Sí, pero aquí estamos hablando de todas estas cosas que están enredadas en torno al presidente de la República, pero que cada vez estamos conversando para que no se enreden, pues, pero si tu respuesta todo está enredado. Está enredado. Sí, pues, pero estamos está enredando el presidente de la República. Pero déjame desenredarlo. Quiero preguntar. Y te quiero decir que el problema no son las personas. Acá hay un sistema. Y este sistema de reglas de juego no está operando. En Brasil operó. Y los logros que tenemos en Brasil es porque ha habido un sistema que operó. Porque también había un conjunto de gente que se oponía. Pero sobre ese conjunto de gente que se oponía, un sistema operó. Desde hace más de un año, aquí el sistema no se está operando, se están peleando las instituciones. Había un problema de competencia entre salas, sistemas de anticorrupción. O sea, acá hay un tema que debe ser resuelto. Entonces, cuando me refiero a reglas de juego para el proceso de investigación, me refiero a eso, ¿no? Y eso tiene que desenvolverse, porque si no vamos a estar en lo mismo. O sea, podemos tener acá 20 lunes discutiendo que todo está enrevesado, todo está enredado, todo está amarrado. Si bien la situación crítica empezó en Brasil, ¿no es cierto? Y es allá, desde luego, no se estuvo investigando al presidente en funciones, sino al que salió. ¿No es cierto? Porque la presidenta Dilma Rousseff salió por otras cosas. Y era un presidente que ya había dejado la presidencia, que hoy está postulando nuevamente y que a pesar de que tiene una sentencia, probablemente gane las elecciones en Brasil. Pero acá la situación yo creo que es aún más compleja, porque tenemos a un presidente en funciones en medio de este enredo. Pero además es un presidente en funciones que acaba de derrotar una vacancia. En el contexto de un Congreso que yo creo que en las próximas semanas no va a votar ninguna vacancia, porque no da para eso las fuerzas del Congreso hoy día. Y entonces, si hay una vacancia derrotada, y si tú dices que en las próximas semanas y meses quizás no sea posible una vacancia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hay que pugnar desde la sociedad, desde el Estado, los medios y las instituciones, reglas de juego de los obligados a colaborar con las investigaciones. Ya, o sea, hay que seguir esperando que el presidente nos aclare todo. Juan ha dicho una cosa que yo creo que es bastante importante. Dice que el presidente ha tenido una victoria, y yo reconozco, es una victoria parlamentaria, es una victoria numérica, porque se puso el límite de 66% y solo el 60% de la Cámara dijo que el presidente era corrupto y se necesitaba que dijera que el 66%. Y yo le doy la razón desde lo que él está señalando como los procedimientos del juego parlamentario y de la institucionalidad. Pero mi interpretación es que políticamente el presidente ha sido derrotado. La derrota del presidente en su credibilidad, en su respetabilidad, en lo que le da oxígeno a un gobierno para poder proyectarse hacia el próximo año, hacia dentro de 6 meses, eso lo ha perdido. El presidente, en mi opinión, está herido de muerte, se está desangrando, y él, satisfecho por una victoria numérica, una victoria pírrica, nos está llevando a todos a escudarse en esta batalla que a la larga él va a terminar perdiendo, y vamos a terminar perdiendo todos en el plano económico. Es una derrota que se ha infligido él mismo. Totalmente, pero no se puede, digamos, no le puede echar la culpa a nadie. Sí. Porque además, esto lo digo a título absolutamente personal, pero creo que ha sido la forma como él ha llevado y ha conducido el tema de la vacancia, más allá de la victoria numérica, llevando un abogado, a un hombre prestigioso, que ha salido honestamente a defenderlo y 48 horas después le clava una puñalada. O sea, ante los ojos del pueblo peruano, el presidente ha perdido su legitimidad. Políticamente se ha infringido un daño que en mi opinión es irreparable. Y si él no toma conciencia de eso, más allá de que tenga 66, y Juan dice con razón, en las próximas semanas no creo que haya una vacancia, ni que se plantee, gracias al señor Llovera, una prueba nueva y cosas por el estilo. Pero hay que ser conscientes de que él no tiene mucho margen de acción. Yo tomo con acuerdo lo que dice Fernando. Estamos coincidiendo bastante hoy día, ¿no? Estamos mal, ¿eh? Sí, estamos mal. Algo debemos haber hecho mal. Es el Papa. Pero es cierto, ¿no? Hoy día lo que tenemos, me parece, son un conjunto de fuerzas débiles. Porque si bien es cierto que el presidente es débil y se ha debilitado, el resto de fuerzas también son débiles. No me van a decir que el Congreso hoy día es fuerte, también es débil. ¿Y por qué es débil? Porque la mayoría parlamentaria tiene un problema interno y no sabemos si conserva la mayoría absoluta y en qué condiciones el Parlamento está en receso.
El APRA tiene dificultades serias, internas. Y luego advierto que siendo intensa la movilización contra el indulto y contra PPK, irá decreciendo. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos una crisis que sigue siendo compleja, pero con actores débiles. No hay un actor que sea capaz, por su fortaleza, de imponer la solución. Ese tipo de crisis lastran el sistema, porque además da la impresión de que todo está suspendido en el aire. Y entonces, en ese contexto, creo que PPK es un comprador de tiempo. Es decir, en ese contexto, lo más certero que ha hecho PPK con las fuerzas suspendidas en el aire es tener un gabinete renovado, relanzado, remozado. Cambiadito. Y ese gabinete ha operado en lo que es el terremoto y en lo del Papa, ¿no? Y entonces está ganando tiempo, es obvio. ¿Y después qué vendrá? Después vendrá el Mundial. Falta, ¿no? Y después vendrán las elecciones, claro. Si en, si en ese contexto aparecen tres factores combinados, ese tobogán lento, ¿no? Podrá explotar. ¿Cuáles son? Una explosión que sea suficientemente grande, con alguna prueba documentada. Segundo, un nuevo intento de vacancia o de que se fuerce la renuncia desde el Congreso, que ahora no lo veo. Y tercero, con gente en la calle. Si esos tres elementos combinados no se producen, yo creo que se resolvería esta crisis de ese modo. Pero mientras eso no sucede, vamos a estar en esa especie de limbo. Ya, ese es un problema serio de crisis largas, serias, con actores débiles. Ese es un gran problema de las crisis de los últimos años en el Perú. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con las otras noticias que tenemos, a pesar de que este tema es tan importante y tan apasionante también. Volvemos. En realidad vamos a seguir hablando de Odebrecht, porque el Papa Francisco también se ha pronunciado sobre el tema. Dijo, la corrupción es la destrucción de la persona. Y además que el caso Odebrecht es apenas un botón de muestra de un problema que se ha generalizado en toda Latinoamérica. Esa fue una conferencia de prensa que el Papa Francisco dio a los periodistas que se encontraban con él de regreso a Roma. Vamos con algunas declaraciones. ¿Podemos poner lo de Odebrecht? ¿Les parece la producción? Primero lo de Odebrecht y luego... Fuente los obispos. Sí. Entonces, las dos declaraciones, lo de qué le pasa al Perú, esto de que sus presidentes todos van a la cárcel, y lo de Odebrecht. Luego a los políticos y hago una pregunta que no me dio ninguna respuesta, pero la dicen ustedes. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, a la García está que entro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deja ya todo el sistema, ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no? Y preso con rabia, ¿no? Es decir, se vean. Bueno, y creo que ya el caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero el quid pro quo, pero no del sano negociado político que siempre existió y debe existir, porque así se da, sino de te tapo esto como me tapas esto. Y en este aspecto, los franceses hace muchos años, no me acuerdo cuánto, 15, escribieron una pastoral a rehabilitar la política y el año pasado volvieron a escribir otra retomando aquella, no rehabilitar la política, ¿no? Creo que la política está muy en crisis, muy en crisis en América Latina por corrupción. Entonces, ganan. A ver. ¿Qué le pasa al Perú? Que cada presidente cuando termina su Si el periodo... Papa, que es el vicario de Cristo, no tiene la respuesta, que vamos a responder nosotros. Además es lo que nos preguntamos desde hace meses. Ahora, o años, creo. lo que demuestra es que el Papa tiene una cultura política bastante, pero bastante profunda sobre América Latina, porque se sabía todos los presidentes. Bueno, tienen que haberle hecho una apuesta no, al día a mí me parece que el Papa le gusta
Ha dicho, estar informado. Alan García está en este intento que entro y no entro. ¿Qué pasa? Está bien divertido. Pero Sí, no creo claro. que le haya hecho gracia No, a Alan García no. al Bueno, expresidente. pero a los otros ya están todos adentro. Hasta Toledo lo guardó. A Toledo lo guardó, sí. O sea que Así es una situación. Bueno, eso también tiene... No está tan informado entonces. ¿Ah? No está Bueno, tan... seguramente ese dato le faltó. Pero digamos, a ver, hay lecturas, dos podríamos sacar sobre el tema. Número uno, que con todos los problemas la justicia en el Perú funciona. Eso es una lectura. Es decir, si no actúan de acuerdo a ley, tienen que ir a la cárcel. La otra lectura también podría ser, está muy politizada la justicia y se está utilizando la justicia para perseguir o sancionar la actividad política. Cualquiera de esas dos lecturas, porque él ha hecho una pregunta, él no ha hecho una afirmación, ha hecho una pregunta, ¿qué pasa? Y puede haber dos respuestas dependiendo del criterio que se quiera tener. La justicia está funcionando o la justicia está muy politizada. Cualquiera de las dos, según gusto de los intérpretes. Ahora, ni en Chile ni en el Perú, el Papa demostró que de motu propio quería expresar un punto de vista sobre algunos aspectos de la política, como por ejemplo sobre el poder político y sobre la corrupción. Esta expresión del Papa es una respuesta a una pregunta. ¿El del obispo? No. Sí, el obispo castrense. Claro. El Entonces, sí, en el diálogo con los obispos. ¿Es el obispo castrense el que le hace la pregunta? Así es. Es un primer dato. Ok. Un segundo dato es que leyendo el discurso, escuché una parte, casi todo, en Palacio de Gobierno, en el patio, también orilló el asunto. Habló de la corrupción, pero si No directamente. Pero si lo comparamos con la elocuencia con el que el Papa abordó el tema del ambiente, de la Amazonía, del modelo productivo en Madre de Dios y de la inseguridad de la familia y de los jóvenes y de la esperanza, tanto en Trujillo como en Lima, ayer en Las Palmas, es evidente que el Papa tenía la intención de no referirse de manera directa a este asunto. Y yo lo entiendo. Finalmente es un jefe de Estado que viene, ¿no?, en visita a otro Estado, invitado, con las circunstancias en las que está el Perú. Y entonces a la pregunta de este obispo, él ha reaccionado. Y tengo la sensación que no ha reaccionado como Papa exclusivamente, sino ha reaccionado como latinoamericano y como argentino. Y como jesuita, No. porque respondió con una pregunta. Claro, y entonces, y entonces yo digo, se puede interpretar de algún modo, porque ¿qué le pasa al Perú? Es como decirte hoy, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa, Perú? Pero puede ser también un sentido inquisidor, porque evidentemente, si uno mira el contexto de América Latina, el Perú es un país especial, ¿no? Porque tiene un presidente que acaba de salir indultado, tiene uno perseguido, uno adentro y otro que está, digamos... Y algunos por entrar. Y uno que está en ejercicio de investigación. Entonces, esto es clave, ¿por qué? Porque tengo la impresión, he leído, no completo, pero algunos pasajes de este texto que ha publicado Francisco, que se llama Latinoamérica, que es un libro que ha salido, por lo menos yo recientemente lo tengo, que son conversaciones con un periodista argentino, donde él asocia corrupción con droga. Y por lo menos de mi punto de vista, eso implica quizás no tener una visión actualizada de la corrupción en América Latina. Y yo creo que el Vaticano sí tiene una visión sobre la corrupción en países desarrollados. Y he leído sobre eso informaciones y reflexiones y todo eso. Pero me parece que el posicionamiento de la Iglesia respecto a esta nueva corrupción en América Latina todavía está por venir, y quizás es la segunda razón por la cual el Papa, con cierto criterio de prudencia, no se ha enfocado de manera directa en este asunto. Porque asociar corrupción con droga es más o menos como antes se asociaba corrupción con armamentismo. Pero hoy día la corrupción tiene que ver con otras cosas mucho más complejas, ¿no? Sí. Ahora, luego de haber estado en las coberturas del Papa, yo estoy segura que el Papa sabía que le iban a hacer esa pregunta, el obispo castrense. ¿Tú estás segura? Ya, 98%. Ajá. O sea, porque ha sido, hasta las preguntas que los periodistas ¿Y le qué hicieron... elementos tiene para decir que estás segura? Por cómo ha sido la organización. Lo miraste al Papa, o sea, no Te sé. burles, pues. Pero Porque
porque todos los discursos, hasta las frases, las anécdotas, todas estaban en su discurso. ¿Pero no te parece bien que ha trabajados. brillado el asunto? Sí, lo ha brillado en estos lugares donde tú has dicho. Y ha querido hablar así, ahí, con los obispos. Alguna pregunta pedida, dices tú. No sé si pedida, pero, por ejemplo, las preguntas que se han hecho en el avión han sido preguntas que le he dicho, bueno, los 5 periodistas peruanos tienen la oportunidad de hacer solo 2 preguntas. Y vamos a sortear para que 2 personas hagan la pregunta. Primero uno y después el otro. ¿Y quién va a hacer tal o cual pregunta? Los 5 periodistas, entre los 5, estructurado la primera pregunta y la segunda pregunta. Se hizo un sorteo y quién iba a hacer la primera y quién iba a hacer la segunda en representación del resto. Entonces, ¿me entiendes? No es que de pronto a alguien se le ocurrió, levantó la mano. Yo no creo que haya sido así, tampoco como que al obispo castrense de pronto se le ocurrió. No creo. Además, venir el Papa en este contexto, era obvio que alguien, si iba a estar en esta conversación con los obispos, iba a salir el tema. Que no haya querido tocarlo en estos otros lugares públicos, que de repente hubiera sido lo más apropiado, no lo sé, o lo que estábamos esperando algunos tal vez, es porque no se quería hacer ahí. Pero no creo yo que lo hayan sorprendido, no creo. ¿Qué dice Fernando sobre...? A mí me pareció que fue bastante natural, pero yo no he estado viendo todo la conferencia, podrías tener razón, pero a mí me parece que curiosamente sí fue en un espacio donde se produjo una libertad de preguntar. Como dice Juan, como jefe de Estado, él ha tratado de omitir, sino hacer de manera tangencial las declaraciones que tuvieran que ver con el tema político, porque él está invitado, es un jefe de Estado invitado. Ahí no estaba el presidente de la República. No tiene nada que ver. Entre los obispos. No, pero está dentro del territorio de la República del Perú y es un jefe de Estado. Y Pero- lo que dijera iba a ser divulgado, conocido. Sí, pero otra cosa es tenerlo ahí al costadito. ¿Por qué creen Pues sí, ustedes sí, que el Papa le da conferencia de prensa en el avión? Claro, cuando... Porque en el avión ya no está en el territorio de otro país. Claro. Cuando llega y cuando se va. Y es porque obviamente cualquier conferencia de prensa, cualquier declaración dentro del territorio tiene una implicancia que puede entenderse como una injerencia. Claro. Él, con la inteligencia jesuita, convirtió su respuesta en una pregunta, como hacen los jesuitas. Cada vez que quieren responder algo claramente, responden con una pregunta. Y dijo, ¿qué pasa? Ah, ya, entonces no fue una afirmación, fue una pregunta. Pero él salió inteligentemente de esa... Dio un mensaje, pero no se le puede señalar como una interferencia. Yo creo que lo hizo con mucha inteligencia. Y en todos los planos que Juan ha señalado, pues tienen un carácter doctrinal, tienen un carácter de doctrina social de la Iglesia, de compromiso con determinada docencia de la religión católica. Por lo tanto, no está interfiriendo directamente con una posición del Estado o de algún partido político, ¿no? Entonces, yo creo que se ha mantenido, como él dice, orillando el no conflicto político, que es a lo que, como respeto al país anfitrión y a los políticos anfitriones, gusten o no gusten quienes están, lo están recibiendo, ¿no? Bueno, Además, perdón. Sí, no, es que se veía, a pesar de que no era directo, ¿no es cierto? Se iba ahí por la tangente, pero tenía mensajes contundentes. Y ahí las cámaras de inmediato ponchaban al presidente, ¿no? Decía, pero el amor con obras, reconstruir. Cuando estaba a punto de pasar por Buenos Aires, que habían tapado todo con triple A para que el Papa no viera que era un caos y que habían arreglado una callecita, ¿no? Y resultaba incómodo. Eso es cierto, pero por esa razón yo creo que tenemos una ventaja de apreciación, y es que nosotros sabemos el temperamento latino, y entonces no es Juan Pablo II. Entonces, y además han pasado 20 y tantos años. Entonces, hoy día este es un papa más humano, en el sentido de que es más latino. Es un papa menos, pata. sí, menos acartonado. Y argentino. Mira, y es argentino. Entonces, en muchos pasajes yo vi que le salió el argentino, lo cual es normal. Claro. No se me ocurre que a Juan Pablo II le hubiese enmendado la plana un cardenal, ¿no? Y hubiese sobrevivido. Bueno, ¿no? Ha sido criticado por el cardenal de... O'Malley. Me parece que es de Boston. Sí. Sí, pero todavía no Pero sabemos además, las medidas que se van a no, tomar. pero además tenía razón, porque hoy día, según he leído en la tercera, en el viaje de retorno a Roma, él se ha disculpado por la frase que dijo Sí, en relación a... sí. Dijo que no fue feliz y ha pedido disculpas Sí, en relación a la que frase fue en medio al del obispo. tumulto, que la Entonces, gente de la visita. Claro, ya, pero esto expresa, digamos... No,
Humanidad. Otro papa, ¿no es Sí, cierto? claro. Humildad, Más es un papa humilde. horizontalidad, Sí. menos Más, verticalidad. y yo digamos. supongo que sus relaciones también son así, uno lo ha visto además, son relaciones pues más horizontales. Bueno, pero el único que ha hecho comentarios en todas estas circunstancias no ha sido el Papa, también el presidente Kuczynski tuvo un comentario en particular con el Papa antes de que este partiera, cuando el Papa le hace una referencia sobre el cariño de la gente, ¿no? Y entonces lo que dice el presidente Kuczynski es lo siguiente. Pero Pablo Kuczynski le dice, mucha gente, ¿no? Papa Francisco, el cariño de la gente es maravilloso. Y el presidente dice, lo único malo que tenemos aquí son los políticos. Es esta ¿Estará frase. hablando de él? Bueno, primero que él no tiene cómo excluirse de la categoría. Y segundo, que en el contexto de la reconciliación y todo lo demás, decir que lo único malo son los políticos, ya generó reacciones, ya reaccionó Esa- Larreta, ya reaccionó Recuerda el Castillo. una famosa frase del general Franco, cuando un amigo lo visita y le dice, mira, yo lo único que te recomiendo es que hagas como un yo. ministro que se queja. No te metas en política. Sí, a un ministro le dice, no Haz se mete como en yo, pol- no te se metas mete en política. Entonces, Claro. claro, parece que es una anécdota que se contaba en broma, pero esto ya es una cosa, una respuesta, digamos, Sí. que trató de ser seria. El presidente de la República es un político. O sea, lo que estamos viendo es que el presidente tiene un problema de identidad, no sabe lo que es, él cree que es un empresario. No, pero además yo creo que es una subestimación al Papa. Yo vi todo el video y cuando el Papa escucha eso, Se sonríe. como como diciendo- pero en el fondo Sí. no hay nadie más político que un Papa. Sí. Hablando en el sentido argentino. no más teleológico Jesuita. de la palabra, más ontológico y más teológico, más teleológico de la palabra. Es argentino, ha sido obispo, ha sido cardenal y es Papa. Pero casi quizás lo sintió como una agresión, ¿no? Sí. Porque entre los dos, el más político es el Papa, ¿no? Pero esto de acá además se inscribe dentro de una secuencia de cosas que ha dicho Kuczynski, el presidente Kuczynski. Primero eso de que a los peruanos que viajan en combi la política les importa un pepino, pero últimamente en el norte dijo, yo le pido a la clase política que me deje trabajar, como que los políticos son los que no le dejan trabajar. Responsables. Hemos pasado días muy difíciles con acusaciones que no tenían ni el más mínimo, Me la más querían mínima matar base, por las ¿no? puras. Yo creo que es dentro de ese contexto que hay que entender esta Pero particular percepción de la él política. tiene un problema de identidad. Él no se ha dado cuenta 1 año y medio después que él es el primer político del Perú. Y entonces definió un gabinete supuestamente tecnocrático que se vino al suelo porque le faltaba política, no definió los temas políticos y al final de cuentas, a la hora del indulto, que fue su hora más negra, se convirtió en el más grande politiquero del Perú. Y le va y le dice al Papa, no, si los políticos son lo malo. ¿Y Claro, tú qué has son hecho? lo único malo. Lo único malo. ¿Qué nos hacemos con los marcas, con los violadores? Ahora, con yo todo creo lo demás? que No sé, ¿no? mirando esto en el contexto, la crítica de esta naturaleza a la política no es nueva, ¿no? El gran legado de Alberto Fujimori es la antipolítica. Y entonces lo que está demostrando ahí es que a él como presidente de la República le ha impregnado la cultura de la antipolítica, pero a un nivel muy elevado, casi transformándose de antipolítica a contrapolítica. Y ese es un problema serio de hoy día de la democracia en el Perú. Mucha gente piensa como el presidente, cree que la política es mala y los políticos son malos. Y eso es peligroso, porque eso hace que los políticos jueguen en una cancha sin tribunas, porque las tribunas se han ido a otro lado. O sea, en el fondo, lo que él está expresando es una soledad en su condición de político que incluso ni así es reconocido. Porque si elevamos a la potencia nacional lo que dice el presidente de la República, vamos a llegar a la conclusión de que una parte muy mayoritaria de los peruanos piensa como el presidente, y eso es muy malo para la democracia, para el sistema, ¿no? Porque si el presidente de la República cuestiona a los políticos siendo él político, significa que da legitimidad a esa recusación nacional contra algo con lo que tú no puedes pelearte, ¿no? Más aún si es que la política es absolutamente necesaria, ¿no? Y más aún cuando ha llamado, digamos, a una reconciliación, a un proceso de reconciliación políticos. con otras fuerzas políticas, ¿no? Claro, Entonces, y lo que dice, sí, por si acaso... con los villanos. Te quiero decir Sí. que todos los villanos son los que tengo que Claro. tratar.
No, a ver, yo creo que Juan ha dicho una cosa muy importante. Yo creo que lo que está pasando en el Perú y por lo que estamos tan mal es porque no tenemos política profesional. Y seguimos jugando esa tentación, ese enamoramiento con las vías alternativas a la política profesional. No queremos partidos profesionales con financiamiento público serio, no queremos eso, no. Queremos un partido que sea de baja densidad y a ver cómo consiguen dinero. Ah, bueno, ¿cómo lo van a conseguir? De narcos, traficantes de oro, traficantes de árboles, ¿no? Entonces, no queremos profesionalizar. Entonces, creemos que los malos políticos que tenemos son producto de algo profesional y justamente son producto de la desprofesionalización de la política. Los políticos deben ser profesionales, debe institucionalizarse los partidos políticos, debe haber un juego legítimo para que se acceda en esos partidos políticos que canalizan las ideas, las corrientes y las opiniones a todas las personas que puedan llegar con una tolerancia y una capacidad para que puedan llegar a todo el mundo a la política profesional. Lamentablemente, después de que Fujimori terminó en el 2000, han pasado 17 años y nada de eso se ha hecho. Entonces, eso también es una culpa que se tiene que asumir. Y si no se corrige, vamos a estar igual o peor. Bueno, también el Papa habló sobre Luis Figari. ¿Podemos poner esas declaraciones porque se nos acaba el tiempo, por favor? ¿Sí? El sodalicio. Vamos con eso. Eso fue en el avión de regreso a Roma. Y después una denuncia ya de abuso, no solo sexual, sino de abuso de manipulación de conciencia para con el fundador. El proceso del fundador entró en la Santa Sede, se le dio una condena, no se lo expulsó del sodalicio, sino vive solo. Una persona lo atiende. Él se declara inocente de las pruebas que hubo en el juicio y apeló a la asignatura apostólica, que es la Suprema Corte de Justicia del Vaticano. La causa está en apelación. Por los datos que tengo, saldrá en menos de un mes. Lleva un año en el proceso. En menos de un mes saldrá. Pero ¿qué sucedió ahora? Ese juicio fue gatillo para que otras víctimas de esa persona hicieran juicio civil y eclesiástico. Entonces, si la asignatura... Bueno, ya no tenemos tiempo para comentarlo. Él estaba redondeando el tema, ¿no? Y dice, bueno, no sé cómo va a salir acá en lo del Vaticano, pero eso es un proceso largo. Y hoy han aparecido nuevas cosas. No importa lo que diga el Vaticano sobre Figari, pero estas nuevas cosas tienen que verse en el fuero civil. Así es. Civil decía, pero es en realidad penal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portal. Buenas noches.